Hace más de 2500 años, en el corazón del Peloponeso, florecía una de las civilizaciones más enigmáticas y feroces de la antigua Grecia, Esparta. Entre sus estrechas calles de piedra, bajo las estrictas leyes de Licurgo, nacía un niño que, sin saberlo, se convertiría en uno de los símbolos eternos del valor, el sacrificio y la resistencia ante la tiranía. Su nombre, Leónidas. Leónidas nació hacia mediados del siglo VI a.C., hijo del rey Anaxándridas II de la dinastía de los Agíadas. Esparta tenía una particularidad única en el mundo antiguo. Era gobernada por una diarquía, es decir, por dos reyes simultáneamente, pertenecientes a casas reales distintas. Leónidas era uno de los 4 hijos de Anaxándridas, pero no era el primogénito ni el preferido. Su medio hermano Cleómenes fue el primero en la línea de sucesión. Leónidas, como segundo hijo de la misma madre, no era inicialmente considerado un heredero probable. Su destino parecía ser el de un simple ciudadano espartano más. Pero en Esparta, incluso los hijos de reyes no escapaban al rigor del agoge, el sistema educativo y militar más estricto del mundo antiguo. Desde los 7 años, Leónidas fue separado de su madre y conducido a los barracones comunales, donde fue educado en la disciplina, la resistencia al dolor, la obediencia absoluta y el arte de la guerra. A diferencia de sus coetáneos de linaje real en otras polis, Leónidas durmió sobre esteras de juncos, pasó hambre como todos y recibió castigos físicos sin privilegio alguno. Esta vida forjó en él un carácter implacable, templado por el deber y el orgullo de pertenecer a Esparta. El joven creció entre combates rituales, carreras de fondo, ejercicios de lucha sin armas y pruebas de resistencia extrema. Una de estas pruebas consistía en sobrevivir durante varios días en la naturaleza, sin más ayuda que su ingenio. Era parte del proceso que buscaba transformar a los niños en homoioi, los iguales, los ciudadanos soldado. Leónidas sobrevivió y destacó, no por su inteligencia o su carisma, sino por su tenacidad, su rectitud y su silencio. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas como la lanza dorada de un hoplita. Con el paso de los años, y mientras su hermano Cleómenes ascendía al trono, Leónidas continuó sirviendo como guerrero al servicio del Estado espartano. Participó en campañas militares menores, defendiendo los territorios del Eurotas y afianzando la hegemonía de Esparta sobre sus aliados del Peloponeso. No era un príncipe de leyenda, pero sí un soldado confiable, un comandante sobrio. Fue alrededor del año 520 a.C. cuando se unió en matrimonio con Gorgo, hija de su medio hermano Cleómenes. Esta unión no solo consolidaba la legitimidad de Leónidas dentro de la nobleza, sino que también sellaba una de las alianzas más notables de la historia espartana. Gorgo no era una mujer común en Grecia. Educada bajo los valores de Esparta, era instruida, decidida y capaz de aconsejar a su marido en asuntos de Estado. En una anécdota que ha sobrevivido los siglos, un embajador extranjero le preguntó por qué las mujeres espartanas eran las únicas que gobernaban sobre los hombres. Gorgo respondió con firmeza: porque somos las únicas que damos a luz a hombres. Esa respuesta reflejaba el espíritu de la ciudad y de su nueva reina. La oportunidad de Leónidas de reinar no llegó sino hasta la muerte misteriosa y escandalosa de Cleómenes, hacia el año 489 a.C. Cleómenes había sido un monarca impulsivo, cuyas alianzas cambiantes y conflictos con otros reyes como Demarato habían desestabilizado Esparta. Su muerte dejó un vacío, y sin herederos varones directos, Leónidas fue proclamado rey. Era ya un hombre maduro, de rostro curtido por las campañas y corazón endurecido por la disciplina espartana. El trono no trajo alivio. Apenas unos años después de su ascenso, una amenaza oscura se cernía sobre toda Grecia. El imperio persa. Darío I, gran rey de Persia, había sido humillado en la batalla de Maratón, donde los atenienses lograron repeler su invasión. A su muerte, su hijo Jerjes I juró venganza y comenzó a reunir el ejército más colosal jamás visto.
Espías llegaban del este con noticias escalofriantes. Millones de soldados, carros de guerra, flotas enteras moviéndose hacia el Helesponto. El suelo temblaba con cada paso de los esclavos del rey persa. En el año 480 a.C., los griegos se enfrentaban a una decisión fatal: someterse o resistir. Leónidas fue elegido por consenso entre los espartanos y sus aliados como comandante de la fuerza terrestre que debía contener al enemigo. No era una elección basada en la sangre real, sino en la experiencia, el respeto y la voluntad inquebrantable del hombre que había nacido sin corona y ganado su título con sudor y lanza. En los consejos de guerra celebrados en Corinto y Delfos, muchos griegos debatían si debían rendirse ante Persia, buscar acuerdos diplomáticos o retirarse. Leónidas, con su voz serena, dijo simplemente: «Si nos retiramos hoy, no quedará mañana por qué luchar». Las palabras fueron pocas, pero pesadas como escudos de bronce. La defensa de Grecia se decidiría en un lugar estrecho, entre montaña y mar, un paso angosto llamado Termópilas. Leónidas sabía que no podía detener al ejército de Jerjes por siempre, pero sí podía ganar tiempo, retrasar su avance, sembrar temor y dar ejemplo. Para esa misión, no pidió una legión, ni exigió refuerzos. Eligió solo a 300 espartanos, guerreros veteranos, cada uno padre de un hijo varón, para que el linaje no muriera con ellos. A esta fuerza se unirían otros aliados griegos, pero la columna vertebral sería espartana. Antes de partir, Leónidas se despidió de Gorgo. Las crónicas relatan que ella le preguntó qué debía hacer si él no volvía. Él respondió: «Cásate con un buen hombre y ten buenos hijos». No era una orden, sino una declaración. Su vida estaba entregada a Esparta. Así, con su escuadra de élite, Leónidas partió hacia la historia, hacia un lugar donde el tiempo se detendría y los nombres serían recordados más allá de la muerte. Los 300 descendían por los senderos del Peloponeso con paso firme, sin cantos ni estandartes, solo el silencio de quienes sabían que marchaban hacia el fin, no como víctimas, sino como escudos de su mundo. El ejército más temido de la antigüedad se aproximaba como una marea imparable. El rey Jerjes I, soberano absoluto del imperio persa, avanzaba hacia Grecia con un ejército cuyos números exactos se han perdido entre cifras y leyendas, pero que algunas fuentes griegas estimaban en más de 1.000.000 de hombres. Aunque esta cifra pueda estar exagerada, el mundo heleno sabía que se enfrentaba a una fuerza inmensa, organizada y despiadada. El paso de las Termópilas, nombre que significa puertas calientes por sus fuentes termales, era una estrecha garganta montañosa entre el monte Calidromo y el Golfo Malíaco. Era el único punto donde un ejército podía frenar a otro numéricamente superior. Leónidas comprendió esto con claridad estratégica. Allí se haría fuerte. Allí debía detener a Jerjes. Junto a sus 300 espartanos, Leónidas reunió una fuerza griega de aproximadamente 7.000 hombres, incluyendo tespios, tebanos, locrios y focidios. Aunque divididos en cultura y política, todos se unieron bajo la causa común de la libertad. Para Esparta, sin embargo, esta expedición era casi una misión privada. El grueso del ejército espartano no participó debido a una celebración religiosa, las Carneas, en honor a Apolo. Pero Leónidas no esperó. Sabía que el tiempo se acababa. Al llegar a las Termópilas, Leónidas inspeccionó el terreno y ordenó reforzar una antigua muralla que cruzaba el estrecho paso. Era una defensa simbólica, apenas una línea de piedras, pero suficiente para contener a los persas en un lugar donde su número no contaba. Allí, en ese cuello de botella, los griegos esperarían. Jerjes envió mensajeros. Les ofreció perdón y riquezas si se rendían. Leónidas no se inmutó. Según Heródoto, uno de esos emisarios propuso que si entregaban sus armas, podrían marcharse libres. La respuesta del rey espartano se convirtió en leyenda. Molon Labe, ven y tómalas. Los persas atacaron. Durante 2 días, oleadas interminables de soldados medos, persas y cimerios
embistieron contra el muro de escudos heleno. Leónidas y sus hombres combatían con precisión quirúrgica. En el angosto paso, los hoplitas espartanos formaban una falange impenetrable. Con lanzas de casi 3 metros de largo y escudos de bronce, repelían a los invasores con técnica, fuerza y una frialdad sobrehumana. Los persas, acostumbrados a combates de masas, no podían flanquear ni avanzar. Los inmortales, la élite del ejército persa, fueron enviados como una carta definitiva. Leónidas los enfrentó personalmente. Día tras día, la falange resistía, girando posiciones, empujando a los enemigos contra la roca, luchando sin retroceder un solo paso. Cada griego sabía que peleaba por su hogar, por su familia y por su civilización. En medio del fragor, las leyendas se tejían. Un soldado tebano temblaba de miedo y dijo que las flechas persas oscurecían el cielo. Un espartano llamado Diéneques respondió sin pestañear: «Mejor, lucharemos a la sombra». Ese humor seco y valiente era característico de los guerreros lacedemonios. No eran temerarios, pero sí irreductibles. Pero la traición acechaba. Un pastor griego de nombre Efialtes, seducido por promesas de oro, reveló a los persas un sendero secreto por las montañas, el Anopea, que rodeaba el paso y permitía flanquear a los defensores. Jerjes no dudó. En la noche, envió una fuerza comandada por Hidrarnes para rodear al enemigo. Al amanecer del tercer día, los centinelas griegos avisaron a Leónidas de la maniobra persa. La situación era desesperada. Los enemigos llegarían desde atrás en pocas horas. Leónidas reunió a sus generales y ofreció una última opción: la retirada. La mayoría de los contingentes griegos aceptaron y se marcharon para combatir otro día. Pero él, junto a sus 300 espartanos, se quedó. También permanecieron voluntariamente 700 tespios, liderados por Demófilo, y 400 tebanos, que permanecieron por orden de Leónidas. Para ellos no había esperanza, pero sí un deber sagrado: resistir hasta el final y dar ejemplo eterno. Entonces, comenzó el ocaso de los héroes. En ese último día, los griegos no lucharon para vencer, sino para destruir a tantos enemigos como les fuera posible. Cuando sus lanzas se rompieron, combatieron con espadas cortas. Cuando las espadas se desgastaron, utilizaron escudos, piedras y hasta los cuerpos de los muertos. El propio Leónidas cayó en combate, en medio de la refriega. Su cuerpo fue protegido por sus hombres hasta la extenuación. Se dice que lucharon como animales, como titanes, como hombres que ya no temían a la muerte. Finalmente, rodeados, masacrados por todos los flancos, los últimos espartanos murieron sin ceder terreno. Los persas tomaron el paso, pero no habían conquistado el espíritu griego. Habían comprado el paso con sangre, sudor y semanas perdidas. Furioso por la resistencia, Jerjes mandó decapitar a Leónidas y clavar su cabeza en una pica. Fue una violación bárbara de las costumbres de guerra, pero ni la muerte ni la deshonra apagaron el legado. Los persas no avanzaron con confianza. Habían visto el rostro de la voluntad indomable. Leónidas, en su caída, había encendido una llama en toda Grecia. Poco después, los espartanos regresaron al lugar y recogieron los restos de su rey. Años más tarde, se erigió una estatua en Termópilas con una inscripción que, hasta hoy, resuena como grito inmortal: «Extranjero, ve y di a los espartanos que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes». La resistencia de Leónidas no detuvo la invasión, pero la retrasó lo suficiente para que los griegos pudieran reorganizarse. Su sacrificio no fue en vano. Fue el preludio de una contraofensiva que cambiaría el curso de la guerra. La tierra de las Termópilas quedó sembrada de cadáveres. La sangre de espartanos, tespios y tebanos se mezclaba con la de miles de persas. El paso estaba abierto, pero no sin costo. El sacrificio de Leónidas y sus hombres había plantado una semilla de esperanza y furia en el corazón de toda Grecia. Tras la caída del rey espartano,
La noticia de la resistencia heroica se esparció por las ciudades-estado como un incendio. Atenas, hasta entonces dividida internamente por disputas políticas, comprendió la magnitud de la amenaza y comenzó una evacuación general hacia la isla de Salamina. Esparta, por su parte, se vio forzada a movilizar a su ejército completo. La muerte de Leónidas fue más poderosa que su vida, un símbolo que unió a un pueblo tradicionalmente dividido. La guerra no terminó en las Termópilas. Lejos de rendirse, los griegos se reagruparon. La flota helénica, comandada por el astuto estratega ateniense Temístocles, se preparó para interceptar a la armada persa, y así, apenas semanas después del sacrificio de Leónidas, se libró una nueva batalla, la batalla de Salamina. Allí, en las aguas angostas entre la isla y el Ática, los griegos lograron lo impensable. A pesar de estar en menor número, usaron su conocimiento del terreno marítimo para tender una trampa mortal. Más de 300 naves persas fueron hundidas. La flota del gran rey quedó desorganizada. Jerjes, temiendo quedar atrapado sin suministros, se retiró precipitadamente hacia Asia, dejando una parte de su ejército en tierra al mando del general Mardonio. Mientras tanto, los espartanos, con sed de justicia, se preparaban para enfrentar el remanente persa en una batalla terrestre definitiva. El recuerdo de Leónidas estaba vivo. Su nombre era pronunciado por los soldados como una plegaria de guerra. Años después, el ejército espartano, liderado por Pausanias, sobrino del propio Leónidas, se enfrentaría a Mardonio en la batalla de Platea en el año 479 a.C. En ese enfrentamiento, los griegos finalmente destrozaron a los restos del ejército invasor. Mardonio murió en combate, y los persas fueron obligados a retirarse definitivamente del suelo griego. Fue el final de la Segunda Guerra Médica y el inicio de una nueva era de libertad helénica. Y aunque los nombres de muchos generales y reyes se grabaron en columnas de mármol, uno solo fue esculpido en la memoria del mundo como el arquetipo del guerrero sacrificio: Leónidas. Su tumba, construida en Esparta, se convirtió en lugar de peregrinación. Allí, sobre una columna sencilla, se escribió su nombre. No había necesidad de más títulos. No se hablaba de sus victorias ni de conquistas, sino de su obediencia a las leyes de su pueblo y a su compromiso con el deber. Durante siglos los jóvenes espartanos eran llevados ante su monumento. Tocaban la piedra y juraban defender su ciudad con la misma valentía. Su ejemplo se convirtió en leyenda. Filósofos como Plutarco escribirían sobre él. Generales de tiempos posteriores buscarían imitar su firmeza. Incluso Alejandro Magno, siglos después, reconocería el legado de Leónidas como una de las bases de la gloria helena. En Esparta, el nombre Leónidas era sinónimo de excelencia moral. Se decía que era la encarnación del agathos, el ideal del hombre virtuoso. No fue recordado por su fuerza, ni por discursos brillantes, sino por su sencillez de propósito. Cuando se le preguntó por qué arriesgaba tanto con tan pocos hombres, su respuesta fue clara: porque no me interesa cuántos son los enemigos, sino dónde están. En los siglos que siguieron, los poetas cantaron su historia, los historiadores la transmitieron, y aunque muchos imperios nacieron y cayeron, Leónidas permaneció. Hoy, en la llanura de las Termópilas, se alza una estatua moderna en su honor. Leónidas aparece erguido, con escudo y lanza, mirando al horizonte. A sus pies, la misma inscripción de hace 2 milenios: ven y tómalas. Su figura trasciende el tiempo. Leónidas no luchó por gloria personal ni por expansión imperial. Luchó para preservar la libertad de su pueblo, sabiendo que moriría en el intento. Su muerte no fue una tragedia, sino una victoria moral. No venció con armas, sino con ejemplo. Y es ese ejemplo el que ha llegado hasta nosotros, intacto como el bronce de su estatua: Leónidas, rey de Esparta, hijo del deber, padre del sacrificio eterno.